La Biblia es categórica. En Marcos capítulo 6, versículo 3, los paisanos de Jesús, impactados por su sabiduría, preguntan: ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Los nombres están allí, claros como el día. Durante 2000 años, la mayoría de los lectores ha asumido lo obvio. Estos eran los hijos menores de María y José, nacidos después del primogénito milagroso. Esta lectura parece directa, simple y honesta con el texto, pero ¿y si esa suposición, tan lógica para nuestra mente moderna, fuera el mayor obstáculo para entender la verdad? ¿Y si la palabra hermano, en el idioma original que Jesús hablaba en las polvorientas calles de Nazaret, el arameo, no significara lo que tú piensas? ¿Y si la clave de este enigma no estuviera en la biología, sino en la estructura misma de la familia judía del primer siglo? Este no es un debate teológico menor, es una paradoja que golpea el corazón de la fe cristiana. Por un lado, tenemos textos como Mateo 13, 55-56 y el testimonio directo del apóstol Pablo en Gálatas 1:19, que llama a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. Estos versículos son rocas, aparentemente inquebrantables. Por el otro lado, se erige una de las doctrinas más antiguas y reverenciadas de la cristiandad: la virginidad perpetua de María. Este no es un dogma exclusivamente católico. Fue un pilar defendido ferozmente por los propios padres de la Reforma protestante, incluidos Martín Lutero y Juan Calvino. ¿Cómo pudieron ellos, maestros de las Escrituras, sostener esta creencia si los propios evangelios parecían contradecirla tan abiertamente? Aquí, la tensión se vuelve casi insoportable. ¿Estamos ante una elección imposible? Si Jesús tuvo hermanos de sangre, hijos de María, entonces una doctrina central que moldeó la comprensión de la Iglesia sobre la encarnación durante siglos se desmorona. Pero si no los tuvo, ¿por qué los evangelistas, escribiendo bajo inspiración divina, usarían un lenguaje tan específico, tan directo y francamente tan confuso? ¿Estaría la Biblia siendo imprecisa o incluso engañosa? La respuesta es no. Hay una solución, una razón profunda y lingüísticamente precisa para esta elección de palabras. Una razón que no exige que ignoremos la Biblia ni la tradición, sino que nos invita a sumergirnos más profundamente en la mentalidad semítica que produjo estos textos sagrados. Prepárate, porque lo que estamos a punto de desvelar hoy va mucho más allá de una simple curiosidad teológica. Es un viaje inmersivo al corazón del lenguaje, la cultura y el mundo mental de los autores bíblicos. Si eres el tipo de persona que no se contenta con respuestas fáciles, si realmente amas escudriñar las Escrituras para descubrir los secretos ocultos y las conexiones profundas que la mayoría de la gente ignora, entonces has encontrado tu lugar. Este canal existe precisamente para hacer eso: encender la luz de la comprensión en los rincones más complejos y fascinantes de la fe. Para que podamos seguir aportando esta profundidad y rigor en cada video, tu apoyo es fundamental. Si esta búsqueda de la verdad resuena en tu corazón, demuestra tu apoyo dejando tu me gusta ahora mismo. Suscríbete para no perderte ninguna investigación futura y comenta abajo desde qué ciudad, estado o país nos estás acompañando en este viaje de descubrimiento. Para resolver este misterio, primero debemos apagar nuestras mentes del siglo XXI y viajar atrás en el tiempo, no solo al primer siglo, sino a la mentalidad misma que lo formó. Cuando escuchamos familia, pensamos instintivamente en padre, madre e hijos, la familia nuclear. Esa idea, sin embargo, sería casi irreconocible para un judío como Jesús.
La sociedad en Nazaret no se construía sobre unidades nucleares independientes. Estaba forjada en clanes, en lo que los hebreos llamaban la Bet Ab, la casa del Padre. Esta era la unidad social primaria, una red extensa de tíos, tías, sobrinos y primos, a menudo viviendo bajo el mismo techo o en complejos adyacentes, compartiendo trabajo, recursos y, lo más importante, identidad. La supervivencia en un entorno agrícola y a menudo hostil dependía de esta lealtad tribal, donde la distinción entre hermano y primo era, en la práctica, casi irrelevante. Dentro de esta estructura clánica, los primos hermanos y segundos no eran visitantes ocasionales de vacaciones, eran compañeros de vida diarios. Se criaban juntos, trabajaban juntos en los campos, aprendían la Torá juntos y defendían el honor de la familia juntos. La palabra que usaban para referirse unos a otros reflejaba esta realidad social, no solo la biológica. La responsabilidad y el afecto que hoy asociamos estrictamente con la hermandad de sangre se distribuían por toda esta red de parentesco. Por lo tanto, cuando los vecinos en Nazaret miraban a Jesús y a sus hermanos, no estaban haciendo una declaración genealógica precisa en el sentido moderno. Simplemente estaban identificando a los miembros masculinos de su clan inmediato, los otros muchachos de la casa de José que crecieron a su lado. Es aquí donde la primera capa del misterio comienza a disolverse en la traducción. El idioma que Jesús hablaba, el arameo, y el idioma de sus escrituras, el hebreo, no poseían una palabra específica y comúnmente usada para primo. Tenían un término mucho más amplio y flexible. En hebreo, ach. Esta única palabra llevaba el peso de todo el clan. Podía significar un hermano de sangre, sí, pero también se usaba regularmente para un sobrino, un tío, un primo o incluso un aliado político. La palabra ach definía la relación, no la biología. Era un término de parentesco social, y este matiz es el eje sobre el que gira toda nuestra investigación. Si los autores del Evangelio pensaban de esta manera, ¿cómo transmitirían esta idea a un mundo que hablaba griego? No necesitamos especular sobre esto. La propia Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, nos da el manual de instrucciones. Está repleta de ejemplos donde ach se usa exactamente de esta manera amplia. Piensa en el ejemplo más famoso, Abraham y su sobrino Lot. En Génesis 13, versículo 8, mientras resuelven una disputa de tierras, Abraham le dice a Lot: «No haya ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos». Ach. Abraham era tío de Lot, no su hermano biológico. Del mismo modo, en Génesis 29:15, Labán le dice a su sobrino Jacob: «Por ser tú mi hermano, ach, ¿me servirás de balde?». En ambos casos, el término denota parentesco cercano y pertenencia al clan, no una relación filial directa. Este era el uso estándar y perfectamente comprendido de la palabra. Esto nos trae de vuelta a los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran hombres profundamente inmersos en esta mentalidad semítica. Incluso escribiendo en griego, la lengua franca del imperio, pensaban en hebreo y arameo. Estaban registrando tradiciones orales que se originaron en ese paisaje lingüístico. El misterio comienza a tener sentido cuando los vecinos de Nazaret, en Marcos 6, o los evangelistas quisieron registrar la relación entre Jesús y estos hombres. Jacobo, José, Judas y Simón se enfrentaron a una elección. Usarían la palabra griega precisa para primo, anepsios, que sonaría técnica y extraña al contexto familiar arameo, o harían lo que la Biblia siempre hizo, traducir el concepto semítico de ach directamente a la palabra griega más cercana, adelphos, hermano, preservando el sabor original de parentesco del clan. La elección que tomaron creó 2 milenios de confusión,
pero estaba perfectamente alineada con sus raíces. Y aquí, exactamente en esta intersección entre la lengua y la cultura, encontramos la gran revelación, la solución elegante a nuestra paradoja. La razón por la que la Biblia llama a estos hombres hermanos, en griego, adelfos, no es porque fueran hijos biológicos de María, sino porque los autores del Evangelio, pensando en arameo y hebreo, usaron la palabra griega adelfos como un semitismo. Estaban traduciendo directamente la palabra semítica ach, un término increíblemente flexible que, como hemos visto, significaba simplemente pariente. Para la mente judía, ach era la única palabra necesaria para describir a un hermano de sangre, un medio hermano, un primo como Jacobo y José, o un sobrino como Lot. Los evangelistas no estaban equivocados ni siendo imprecisos. Estaban siendo fieles a su propia estructura de pensamiento y a la tradición oral aramea. La confusión no está en el texto bíblico, está en nuestra incapacidad de leerlo con los ojos y oídos de un judío del primer siglo. Ahora que la revelación está sobre la mesa, vamos a validarla con las propias escrituras. La prueba no está solo en lo que se dice, sino en cómo se dice. Los autores del Nuevo Testamento, al usar la palabra griega adelfos, hermano, para Jacobo y los demás, estaban tomando una decisión deliberada. Estaban importando un concepto cultural arameo al idioma griego. Para ellos, traducir el ach, pariente, de sus tradiciones orales como adelfos, era la forma más natural y auténtica de transmitir la relación de clan que existía entre Jesús y sus primos. No era un intento de engañar al lector griego, sino más bien un fallo del lector griego y nuestro en no comprender la profundidad del sustrato semítico bajo el texto. La palabra adelfos se convirtió en una palabra puente, transportando el significado cultural arameo a una nueva audiencia. Pero espera, podrías argumentar, el idioma griego es increíblemente preciso. Seguramente tenían una palabra específica para primo, y la respuesta es un rotundo sí. El griego koine, el idioma del Nuevo Testamento, tenía la palabra anepsios. Era el término técnico, preciso y jurídicamente claro para primo. Su uso no dejaría ninguna ambigüedad. Si los evangelistas querían decir primo, tenían la herramienta lingüística exacta para hacerlo. Esto hace que el misterio sea aún más denso. ¿Por qué eligieron la palabra ambigua adelfos, hermano, si la palabra precisa anepsios, primo, estaba disponible para ellos? La respuesta a esta pregunta es la clave de todo. La prueba de que los escritores del Nuevo Testamento conocían y usaban esta palabra específica proviene del propio apóstol Pablo. En su carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10, Pablo envía saludos y dice: Aristarco os saluda, y Marcos, el primo, anepsios de Bernabé. Está ahí, negro sobre blanco. Pablo, el teólogo más preciso, cuando necesitó definir una relación de primo de forma clara para una audiencia gentil que hablaba griego y no entendía los semitismos, usó la palabra correcta, anepsios. No dejó lugar a dudas. Esto prueba, sin sombra de duda, que la palabra estaba en el vocabulario apostólico y se usaba cuando la claridad genealógica era el objetivo principal. Entonces, volvemos a la pregunta del $1.000.000. Si Pablo usó anepsios para Marcos, ¿por qué Mateo, Marcos y Lucas, e incluso Pablo en Gálatas, usaron adelfos para Jacobo? La respuesta es emocionante. Porque los evangelistas sinópticos y Pablo, en Gálatas 1:19, no estaban escribiendo un documento genealógico griego. Estaban transcribiendo la tradición oral aramea. Estaban citando cómo la gente en Jerusalén y Galilea hablaba sobre Jacobo. Y en arameo nadie lo llamaba el primo del Señor. Él era Ach, el pariente del Señor. Al usar adelfos,
Los evangelistas estaban siendo fieles al sabor original, al sonido auténtico de la tradición palestina. Eligieron la fidelidad cultural sobre la precisión técnica griega. Pero si la evidencia lingüística parece compleja, la evidencia narrativa más poderosa es visceral, silenciosa, y ocurre en el momento más oscuro de la historia humana. Estamos al pie de la cruz. La escena se describe en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Jesús está en agonía. Debajo de él, en un círculo de dolor indescriptible, está su madre, María. A su lado está el discípulo amado, Juan. En uno de sus últimos alientos, Jesús los mira. El aire está cargado de sangre y luto. Primero mira a María y dice, «Mujer, he ahí tu hijo». Luego, mira a Juan y ordena, «He ahí tu madre». Y el texto concluye de forma incisiva, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Detengámonos y analicemos este momento con la gravedad que exige. Este no fue un gesto sentimental, fue un acto legal y teológico profundo. Según la ley de Moisés y la costumbre judía, una obligación sagrada e inalienable recaía sobre los hijos, el cuidado de su madre viuda. Si María hubiera tenido otros hijos biológicos, si Jacobo, José, Simón y Judas fueran sus hijos, lo que Jesús hizo sería un escándalo. Él estaría públicamente deshonrando a sus hermanos, robándoles su deber más sagrado y su herencia, y entregando a su madre al cuidado de un extraño. Juan no era de la familia. Tal acto sería una violación directa del cuarto mandamiento. El silencio y la aceptación de todos los presentes prueban la verdad. Jesús era su único hijo. No había nadie más. Tuvo que crear una nueva familia para ella en ese momento. Y como para sellar el argumento, los evangelios nos dan la identidad de la madre de estos hermanos. Comparemos las listas de las testigos de la cruz. En Mateo, capítulo 27, versículo 56, leemos que entre las mujeres que miraban de lejos estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Guarda esa información. Hay una María que es madre de Jacobo y José. Ahora vayamos a Juan 19:25, que lista a las mujeres al pie de la cruz. Estaban la madre de Jesús y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. La tradición antigua, registrada por historiadores como Hegesipo, identifica a este Cleofas o Alfeo como el hermano de San José, el padre adoptivo de Jesús. La conclusión es lógica e inevitable. La María, madre de Jacobo y de José, no es la Virgen María. Es su cuñada, la esposa de Cleofas. Por lo tanto, Jacobo y José no eran hermanos de Jesús. Eran sus primos hermanos. Este viaje por la lingüística y las genealogías puede parecer un ejercicio de apologética, una defensa compleja de la virginidad perpetua de María. Sin embargo, el significado teológico va mucho más allá de proteger un dogma. La verdad es que comprender que María no tuvo otros hijos biológicos es fundamental para guardar la singularidad absoluta de la encarnación. Jesús no es solo el primer hijo. Él es el único hijo engendrado de esta manera milagrosa. Esto protege el misterio central de que Dios entró en la historia de una forma que no se repitió. Si María hubiera tenido otros hijos, la encarnación se convertiría en el primero de una serie de eventos familiares comunes. Al preservar su virginidad, la Iglesia antigua no estaba suprimiendo la sexualidad. Estaba erigiendo un muro de protección teológico alrededor de la asombrosa y única verdad de la Navidad. Dios se hizo hombre de una forma que nunca sucedió antes y nunca volverá a suceder. Pero la revelación más profunda ocurre en ese momento en la cruz. Cuando Jesús entrega a María a Juan y Juan a María, no está simplemente resolviendo un problema doméstico. Está, con autoridad divina, redefiniendo el concepto de familia para la nueva alianza.
ante el fracaso de la familia de sangre, sus parientes, los hermanos, que en Marcos 3:21 pensaron que él estaba loco, Jesús forja una nueva familia. Esta nueva familia ya no se basa en el adelfos biológico, en el ADN o en la herencia tribal. Se funda en la alianza espiritual, en el discipulado y en la obediencia a la voluntad de Dios. Juan se convierte en hijo de María, y María se convierte en madre de Juan, no por ley o sangre, sino por un decreto soberano del fundador de la fe. A los pies de la cruz, en presencia de la sangre derramada, la Iglesia nace como la nueva familia de Dios. Este acto revolucionario no fue una improvisación de última hora, fue la encarnación viva de todo lo que Jesús había enseñado. Recuerda sus palabras penetrantes en Marcos capítulo 3, versículo 35, cuando le dijeron que su madre y sus hermanos, parientes, lo buscaban afuera. Él miró a los que estaban sentados a su alrededor, sus discípulos, y declaró: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. La escena de la cruz es la ratificación final de esa declaración. Jesús prueba que la verdadera familia, la familia que perdura en la eternidad, no se define por con quién compartimos la sangre, sino por con quién compartimos la misión y la obediencia al Padre. La confusión sobre los hermanos de Jesús, al final, sirve a un propósito mayor: obligarnos a ver que la familia que Él vino a crear es espiritual. Toda esta investigación lingüística e histórica, todo este análisis de palabras en griego y arameo, al final nos obliga a dejar de mirar los pergaminos y empezar a mirar al espejo. Nos obliga a hacer la pregunta que Jesús, con su vida y su muerte, redefinió para siempre: ¿quién es de hecho tu familia? Vivimos en una cultura que a menudo valora la sangre por encima de todo, donde el linaje y el apellido definen la pertenencia. Pero la verdad que hemos desvelado hoy desafía esa noción. Jesús deliberadamente borró esa línea, mostrándonos que, aunque las conexiones de sangre son importantes, no son la conexión final. El enigma de los hermanos de Jesús no es solo sobre terminología del primer siglo, es un reflejo directo de cómo definimos nuestra lealtad y nuestro sentido de hogar, ahora mismo, hoy. Piensa con total honestidad sobre tu propio viaje. ¿Cuántas veces te has sentido más comprendido, más apoyado, más profundamente conectado a un amigo leal, a un mentor o a un hermano en la fe, que a un pariente con quien compartes un apellido, pero quizás no los mismos valores? Piensa en ese amigo que permaneció a tu lado en tu noche más oscura, como Juan permaneció al lado de María, mientras quizás otros, biológicamente más cercanos, estaban distantes o juzgando. Esa experiencia, tan común y tan humana, no es un fracaso de la familia, es la prueba viva del punto exacto de Jesús. Él valida el sentimiento de que la alianza espiritual, el vínculo forjado en el compromiso mutuo con la verdad, el amor y el sacrificio, puede ser, y frecuentemente es, más fuerte y más real que el mero azar del nacimiento. La actitud de Jesús en la cruz no fue solo conmovedora, fue radical. Miró a un amigo leal que arriesgó la propia vida para estar allí y lo unió a su madre, creando un nuevo linaje basado en la fidelidad, no en la genética. Y ahora, la pregunta se vuelve hacia ti. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Has sentido en la práctica que un lazo de alianza espiritual es más profundo, más resiliente y más verdadero que un lazo de sangre? ¿Alguna vez has tenido que elegir tu familia más allá de la que simplemente te fue dada al nacer? La
Solución a este antiguo misterio bíblico, por lo tanto, no es solo un hecho histórico para archivar, es una invitación personal y urgente para que reconozcas, valores y nutras activamente la familia espiritual que Dios está construyendo a tu alrededor a través del discipulado, la lealtad y el amor sacrificial. Por lo tanto, la solución a un misterio de 2 milenios es al final profundamente elegante. Los hermanos de Jesús no eran hijos biológicos de María. La confusión nunca estuvo en un error bíblico, sino en una riqueza perdida en la traducción. La palabra griega adelphos, hermano, se usó como un semitismo, traduciendo el amplio término arameo ach, que significaba pariente o miembro del clan. La prueba definitiva, sin embargo, no es solo gramatical, es dramática y está sellada con sangre. Al pie de la cruz, al entregar a su madre al cuidado de Juan, Jesús probó de forma irrefutable, bajo la ley judía, que María no tenía otros hijos para ampararla. Él era el único. Ahora que has visto las evidencias, quiero saber tu opinión. Para ti, ¿cuál es la evidencia más convincente de que Jesús no tenía hermanos biológicos? ¿Fue el análisis lingüístico, el descubrimiento de que hermano significaba pariente, comenta lengua? ¿O fue la escena devastadora y poderosa de la cruz, donde Jesús confía a María a Juan, redefiniendo la familia, comenta Cruz? Deja tu comentario abajo con lengua o cruz y dinos por qué esa evidencia te impactó más. Y si este viaje de descubrimiento ha iluminado tu comprensión de la fe, pero aún no te has suscrito, por favor, considera hacerlo ahora y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Al final, resolver este enigma hace mucho más que aclarar la genealogía. Revela que desde el principio Jesús nos estaba enseñando que la familia del reino de Dios se define por algo más profundo que la sangre. Se define por la alianza, se forja en la obediencia a la voluntad del Padre y se sella con la lealtad sacrificial, como la que Juan demostró al pie de la cruz. Esta nueva familia, unida no por el nacimiento, sino por el nuevo nacimiento, es el verdadero hogar al que todos estamos llamados.